Hola, bueno, les doy la bienvenida a esta clase de análisis matemático 1. Cambiamos de unidad, pasamos a la unidad siguiente, que es la introducción al concepto de derivada. La unidad en sí es derivadas, pero esta clase toca solo la parte introductoria, con el desarrollo de algunos conceptos previos necesarios. Así concluimos con la definición de derivada de una función en un punto y su respectiva interpretación gráfica. Vamos a tratar de tocar este primer tema, que es el concepto de tasa de variación media, presentando un gráfico bastante actual, digamos, donde se muestran o se muestra la evolución de los casos de COVID-19, de coronavirus, en Argentina, durante los primeros 39 días bueno, no estoy seguro si el gráfico es desde que se inició la cuarentena o desde que se identificó el primer caso, pero no hace diferencia. Digamos los primeros 39 días de análisis. La curva que nos importa es la curva celeste, que es la de los casos acumulados, ¿sí? Las otras dos, fallecidos y recuperados, no las vamos a tocar en este análisis. Vamos a hacer algunas observaciones a partir de este gráfico. Cuando el tiempo varía, que el tiempo está asociado en donde dice días, el eje X, el eje horizontal, varía desde el día 1, que es el primer registro, hasta el día 39, la cantidad de casos, que está representada a través del eje Y, del eje vertical, varía de 0, que es el mínimo, hasta 1975, que es el último dato registrado. Bueno, en términos generales, independientemente de este ejemplo concreto, a una variación sobre el eje X se la expresa como delta X. En matemática, y esto tiene mucha repercusión en física, cuando se habla del delta de una variable, significa una variación de esa variable, ¿sí? Es muy común en física, como se describe muchísimos fenómenos que dependen del tiempo, hablar de un delta t como una variación de tiempo que en general tiende a ser muy, muy pequeña. Entonces, a una variación del eje X la expresamos como delta X, con ese simbolito, o se lo lee también o interpreta como incremento en X, y a una variación del eje Y la expresamos como delta Y o incremento en Y. Entonces, siempre que vean la delta mayúscula, que es la letra griega que se está viendo ahí, el triangulito, entiendan a eso como una variación de lo que está al lado, un incremento de lo que está al lado. Que ojo que un incremento no tiene por qué ser positivo, digamos. Por ahí la palabra incrementar suena a sumar y podría ser un incremento negativo si de pronto por algún motivo extraño hubiese habido una disminución de casos hacia el final. Bien, en este ejemplo entonces tenemos que delta X es 38. ¿Por qué 38? Porque yo arranqué en el día 1 y terminé en el día 39. Entonces eso me produce una variación de 38 días, ¿sí? La manera de calcular esto en forma mecánica es extremo menos origen, digamos, 39 menos 1 me da 38. Y el delta I sería 1975, porque los casos que había al final del estudio eran 1975 y al inicio 0. Si se fijan, el día 1, el gráfico muestra 0 casos. Entonces, cuando vemos la variación o la amplitud que hubo, es de 1975 casos. Bueno, vamos a denominar tasa de variación media, de ahora en más TVM, de una función f de x en un intervalo que va desde un x0 cualquiera hasta x0 más cierto incremento, al cociente entre delta i y delta x, o sea, al cociente de estos dos incrementos, a la división entre estos dos incrementos. Ese cociente se llama cociente incremental, ¿sí? En este ejemplo nuestro, entonces, la tasa de variación media es delta i, que es 1975, dividido delta x, que era 38, lo cual nos da un valor que es 51,97 aproximadamente. Tenía muchos decimales y decidí truncarlo en 2, o sea, casi 52. Ahora, ¿qué representa este número que acabamos de calcular entonces?
Bueno, su interpretación en el contexto de este problema es que durante los primeros 38 días de análisis, ¿sí?, que fue el recorrido que hicimos sobre el eje X, en promedio tuvimos casi 52 casos nuevos por cada día transcurrido. Independientemente de que la distribución de casos no fue pareja. Si ustedes se fijan el gráfico real, el gráfico azul, tenemos al principio un aumento de casos muy leve. Después, a partir del día 20 más o menos, comenzó a haber un crecimiento más acelerado de la cantidad de casos y una pronunciación importante hacia el final. Algo típico de la evolución exponencial, ¿sí? Bueno, lo que hace este número es decirnos, no miremos cómo fue la variación diaria de casos, miremos la curva de lejos, miremos cómo estábamos al principio y cómo estamos ahora, y tratemos de establecer un promedio como si todos los días hubiesen sido iguales. Bueno, la tasa de variación media nos dice eso. Nos está diciendo cuántos casos nuevos por día hubiésemos tenido si todos los días hubiesen sido iguales. Por eso habla de promedio. Lo que hace es establecer un comportamiento lineal, ¿sí? En un comportamiento lineal, la variación en cualquier intervalo de un día para el otro siempre es la misma por la forma justamente recta que tiene la gráfica. Si lo sacamos del contexto de este problema, digamos que en términos generales, la tasa de variación media de una función en un intervalo representa el cambio promedio de f de x por cada unidad que aumenta x en ese intervalo. El cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Esto justo es una función que, como acumula los casos positivos de coronavirus, va a ser una función siempre creciente, porque es imposible que los casos positivos disminuyan. Una vez que uno fue diagnosticado, ya está, no hay forma de restar a eso. Pero en otro contexto, tranquilamente la variación podría ser negativa, ¿sí? Entonces no piensen que siempre esta tasa debe ser positiva. Eso es algo que se presenta particularmente en este ejemplo. Ahora recién le hicimos una interpretación conceptual, digamos, al asunto. Gráficamente, ¿qué significa? Bueno, gráficamente este número, que acá fue 51,97, representa la pendiente de la recta que comunica el punto inicial, día 1, 0 casos, con el punto final, día 39, 1975 casos. Es esta recta que estoy mostrando en el gráfico. La pendiente de esa recta es casi 52. Engaña por la escala. Fíjense que la escala sobre el eje Y es muchísimo mayor que la escala considerada sobre el eje X, por eso la recta parece poco inclinada para tener una pendiente tan grande, pero bueno, insisto, es una cuestión de escalas. Así que, tasa de variación media, desde lo conceptual, es la variación promedio de la Y por cada unidad que aumenta la X. Hablemos en general. Y desde lo gráfico, es la pendiente de la recta que comunica el punto inicial con el punto final de la función. ¿Bien? Como dije hace un ratito, la tasa de variación media no distingue situaciones intermedias, sino que compara el valor inicial de la función con su valor final para determinar si, a grandes rasgos, digamos, la función creció, lo cual significaría una tasa de variación media positiva, como ocurrió en este ejemplo, o decreció, lo cual significaría una tasa de variación media negativa. Bien. A ver, un ejemplo que suelo dar para que entiendan esta idea. Y es el ejemplo de la evolución del dólar en este país donde el dólar es una variable aleatoria prácticamente imposible de predecir. Ustedes habrán visto, el que por ahí mira el diario de vez en cuando, que es un tema bastante recurrente y que en determinados momentos, por ejemplo, lo que ocurrió entre la semana pasada, anterior y la semana pasada, si esto se estuviera viendo en otro momento, me estaría refiriendo a lo que ocurrió entre la
segunda y tercera semana de mayo, hubo una caída muy brusca del dólar informal, por ejemplo, el dólar blue, el dólar paralelo. Hubo una caída de 135, 138, 140 pesos, bajó a 120. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo miramos esto de lejos y tratamos de ampliar la brecha de análisis no a una semana, sino a varios meses, o podría ser varios años, lo que van a ver de lejos es que en este país el dólar siempre tiende a subir. Puede tener algún momento o algún periodo muy corto en el que baja, pero después en algún momento se recupera y vuelve a subir y sube más aún. Entonces, eso es un poquito la diferencia entre el comportamiento real y el comportamiento promedio. Por más que en determinados momentos el dólar pueda llegar a bajar, en promedio sube. La tasa de variación media, digamos, de la curva que describe la cotización del dólar, y esto podría aplicarse al oficial o al paralelo, en un periodo temporal lo suficientemente amplio, va a ser positiva. ¿Sí? Va a ser positiva. Muy bien. Cálculo. Vamos a un ejemplito, a graficar primero una cuestión y después presentar algún ejemplo de cálculo concreto de la tasa de variación media de una función. Vamos a deducir la formulita, que es muy sencillita, para el cálculo de la tasa de variación media, a través de un gráfico, o de una animación, mejor dicho, que van a ver ahora, y que es la siguiente. Vamos a proponer un sistema de ejes, el gráfico de una función cualquiera. Establecemos una posición inicial sobre un punto x0, con su respectiva imagen, que sería f de x0. Nos desplazamos sobre el eje X, una distancia que denominamos delta X, el incremento en X, lo cual nos ubica sobre un extremo final que sería X0 más delta X. Y ese valor de X tendrá su respectiva imagen a través de la función, que será f de X0 más delta X. Y esta variación sobre el eje Y es lo que estamos denominando como incremento en Y o delta Y. Esto da lugar entonces a esa recta, que es la que pasa por los dos extremos de esta porción de gráfico, digamos. Bueno, dijimos que la tasa de variación media era el cociente incremental, es decir, el cociente entre delta Y y delta X. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Dejando todo en función de una sola cosa. Entonces vamos a expresar todo en función de delta X únicamente. Con lo cual, a delta Y lo vamos a expresar como la resta entre f de x0 más delta X y f de x0. En esta resta, en esta diferencia, por supuesto lo que tenemos es esta amplitud, que es lo que denominamos delta Y, pero así nos queda expresado todo en función de una sola cosa. Con lo cual, esta es la fórmula que permite calcular la tasa de variación media de una función cualquiera en un intervalo desde x0 hasta x0 más delta x. Bien, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a calcular la tasa de variación media de la función f de x igual x al cuadrado menos 1 en el intervalo que va de menos 1 a 3. Bueno, para calcular la TBM necesito calcular delta X y delta Y. Bien, el valor inicial del intervalo es el X0, es el punto de inicio, que en este caso sería este menos 1. Bien, así que X0 es menos 1. Y el otro, el 3, corresponde a X0 incrementado, es decir, X0 más delta X debería ser 3. Pero como X0 es menos 1, yo puedo reemplazar y me queda menos 1 más delta X igual a 3, de donde se desprende que delta X es 4. Entiendan a delta X como la amplitud del intervalo. Entre menos 1 y 3 tengo 4 unidades. Lo pongo o lo expreso así en función de X para que se acostumbren a la notación y para facilitar sobre todo el final, digamos, de esta clase. Bueno, para delta Y necesito calcular f de x0 y f de x0 más delta x, según lo que vimos en la filmina anterior. Bueno, f de x0 es muy fácil, es la función en menos 1.
hice las cuentas, menos 1 al cuadrado, menos 1, bueno, eso da 0. Y f de x0 más delta x sería la función en 3, en el extremo superior, digamos, o derecho del intervalo. Hacemos los reemplazos, 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Con lo cual delta i, que es la resta entre estas dos cosas, va a ser 8. Teniendo delta i y teniendo delta x, entonces la tasa de variación media de esta función en este intervalo va a ser 8 dividido 4, es decir, 2. ¿Qué significa esto? Que en promedio, esta función, que es una función cuadrática, cuando se desarrolla entre menos 1 y 3, en promedio crece 2 unidades por cada unidad que aumenta la x. Pero si ustedes miran la gráfica de esta función, a ver si la puedo improvisar por acá. La función x al cuadrado menos 1, todos la conocemos y es una parábola que hace una cosa más o menos así. Si yo la restrinjo, digamos, a lo que ocurre entre menos 1 y 3, que andaría por acá, que es el intervalo de interés, si ustedes se fijan, esta función claramente no está siempre subiendo. Al principio es absolutamente decreciente. Entonces, ¿por qué la tasa de variación media me da 2 positivo? Porque la tasa de variación media, como dije hace un ratito, no estudia el comportamiento entre medio. Lo que hace es decir, o comparar cómo empezamos y cómo terminamos. Y si ustedes hacen esa comparación, lo que van a concluir es que la función empezó acá y terminó acá. Entonces, claramente, a pesar de que tuvo algún momento en el cual estuvo descendiendo, en realidad después creció mucho más y el comportamiento promedio termina siendo positivo en un promedio de 2 unidades, cada una unidad de crecimiento en x. Ese número 2 se lo podría asociar a la pendiente de esa recta verde que yo acabo de dibujar. Bien, si tuviéramos que darle un sentido geométrico al asunto. Muy bien. Seguimos. Bueno, para problemitas de cálculo de tasa de variación media van a encontrar algunos al principio de la guía. Son todos muy similares a este ejemplo, por eso no vale la pena profundizar mucho más, pero vamos hacia donde queremos ir con este concepto, que es a la idea de derivada de una función en un punto. Si tomamos la interpretación de la tasa de variación media de una función en un intervalo x0 hasta x0 más delta x, y consideráramos al eje x representativo del tiempo, como ocurre, puse el ejemplo hace un ratito, en mayoría de los fenómenos físicos o económicos, un montón de cosas dependen del tiempo e interesa cómo dependen del tiempo. Por eso es muy común que el eje x represente el tiempo. Bueno, en ese contexto, digamos, delta x sería la variación de tiempo entre el inicio y el final del estudio. El lapso transcurrido entre el inicio y el final estaría representado por delta x. Si hiciéramos ese lapso cada vez más pequeño, o sea, si hiciéramos que delta x sea tendiente a 0, y ahí empieza a aparecer la conexión con la unidad anterior, con límites, el intervalo temporal comenzaría a transformarse en un instante, porque el extremo derecho del intervalo va a empezar a acercarse cada vez más al izquierdo, apretándose ambos extremos, digamos, en un solo punto, que sería el inicio, x0, y en consecuencia, la tasa de variación media en el intervalo se transforma o se convierte en lo que se conoce como tasa de variación instantánea en el punto x0. Pero la forma a la cual nos vamos a referir nosotros a esta tasa de variación instantánea es como derivada de la función en x igual x0, o bien, en notación matemática, f' en x0. Es decir, para nosotros la derivada de una función en un punto va a ser el resultado, digamos, de considerar el lapso tendiente a 0 en una tasa de variación media. Cuando el intervalo sobre el eje x
tiende a 0 en amplitud, lo que antes era promedio en un intervalo pasa a ser un valor en un único punto, que es un instante, y eso lo conocemos como derivada de la función en ese punto. Aplicando el concepto de límite funcional, entonces, tenemos lo que acabo de decir. La derivada de una función en un punto x0 es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de esa expresión que tenemos ahí. La función en x0 más delta x menos la función en x0, todo sobre delta x. Esto que escribí en rojo, la parte negra la pueden omitir, fue un intermedio para conectar, pero lo que está escrito en rojo es la definición formal de derivada de una función f de x en un punto x igual x0. Bien, otra vez recién hablamos sobre la interpretación conceptual, digamos, de derivada como el resultado de comprimir un intervalo en un punto y analizar entonces qué ocurre con la tasa de variación media. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, acá tenemos el esquema construido hace un ratito, gráficamente lo que ocurre cuando delta x tiende a 0, en el esquema anteriormente presentado, es que los dos puntos de la gráfica, el inicial y el final, es decir, los que están acá representados como dos puntos rojos sobre la curva, tienden a apretarse en uno solo, transformando a la recta negra esta, que es una recta que atraviesa la función, se llama recta secante viene de intersecar, de atravesar, en una recta tangente al gráfico de la función, como muestra el siguiente esquema. Y ahora vamos a ver una pequeña animación que la voy a repetir un par de veces para que entiendan lo que está pasando. Esas flechas amarillas me indican que delta x tiende a 0, entonces eso va a hacer que el extremo derecho se vaya apretando hacia el extremo izquierdo. Y vean en consecuencia qué es lo que ocurre con la recta negra. Cuando el intervalo se aprieta y se transforma en un punto, la recta que antes cortaba el gráfico en dos puntos, por eso era una recta secante, se transforma en una recta que roza al gráfico azul en un solo punto, y ese concepto se llama tangencia. Cuando una recta está en esa posición final de ahora, se dice que es una recta tangente al gráfico. Lo dejo una vez más en silencio. Bueno, cualquier cosa lo pueden después continuar y repetir las veces que quieran en el video. Esa es la ventaja de esto. Por este motivo, geométricamente, la derivada de una función f en un punto es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en ese valor de x. ¿Sí? Cuando resolvemos la derivada de una función en un punto, cuando resolvemos ese límite, nos da un número, y ese número representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto en el que estamos trabajando. Ahora vamos con un ejemplito para cerrar un poquito esto. Vamos a un ejemplo. Vamos a calcular por definición la derivada de f en 2, siendo f de x igual x menos 3 al cuadrado, una función cuadrática, y realizar la interpretación gráfica correspondiente. Bueno, acá tenemos la función f de x. El punto x0 en el que estamos trabajando es 2 en este caso, ¿sí? Eso nos lo indica el enunciado. Con lo cual la derivada de f en 2 va a ser, por definición, el límite cuando delta x tiende a 0 de la función en 2 más delta x menos la función en 2, todo dividido delta x. Y acá hay una cuestión, esta es la parte por ahí práctica que a veces produce alguna molestia y quiero ser claro. ¿Qué significa f de 2 más delta x? Bueno, a ver, vamos a primero al más fácil. ¿Qué significa f de 2? F de 2, si yo conozco la ecuación de una función,
significa, eso no hay dudas, que tenemos que reemplazar a la x por 2. Entonces yo agarro la ecuación de la función, que es esta que tenemos acá, y donde dice x, voy a poner en su lugar un 2. Y por eso lo que me queda es esta expresión que estoy señalando acá. 2 menos 3, todo al cuadrado. Bueno, el primer término, donde dice f de 2 más delta x, representa exactamente lo mismo. Cuando ustedes una función les presentan entre paréntesis algo que no es x, lo que tienen que hacer es cambiar las x por esa expresión. Entonces, donde dice f de 2 más delta x, en este primer término que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es tomar a 2 más delta x y toda esta expresión ponerla donde está la o las x que tuviera la función. En este caso es una sola. Por eso lo que me queda es 2 más delta x menos 3, todo al cuadrado. Bien, la expresión resultante, digamos, va a cambiar y va a depender de la forma que tenga la función con la que están trabajando. Esto es una función muy sencillita porque es una función cuadrática. Podría ser algo más complicado, pero la esencia siempre es la misma, ¿sí? Sustituir a las x por lo que corresponda, según lo que esté indicado en cada uno de los términos. De esa manera nos queda un límite acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolverlo, ¿sí? Un límite cuya variable en vez de x se llama delta x, pero eso es indistinto. Y hay que resolverlo. Entonces vamos a realizar los pasos necesarios para la resolución. Ahí lo pasé en limpio. Bueno, hacemos algunas cuentitas acá. Tenemos 2 menos 3, que es menos 1. En ambos paréntesis se puede hacer esa cuenta. Ahora podemos romper con cuadrado de binomio el primer paréntesis y resolver el segundo término. Nos queda esta expresión que estoy poniendo acá. Y si ustedes quisieran resolver el límite haciendo la sustitución que habría que hacer, reemplazando a la delta x por 0, les va a inevitablemente generar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esto es común y debe ser así. Si lo resuelven en forma directa es porque se equivocaron en algo, ¿sí? Bueno, hay que salvar la indeterminación aplicando las mecánicas que ya saben de la unidad anterior. En este caso, por supuesto, acá tengo dos unos que puedo cancelar, este con este, y luego, ahí estamos. Nos queda esta expresión donde puedo sacar factor común delta x en el numerador para poder simplificar delta x con delta x, y así salvo la indeterminada, vuelvo a especializar en la expresión resultante, digamos, y obtengo el resultado de este límite que es menos 2. ¿Sí? O sea que la derivada de la función x menos 3 al cuadrado en x igual 2 es menos 2. ¿Sí? Esto es la derivada de f, insisto, en 2. Eso estaba en la página anterior. ¿Qué interpretación le damos a este resultado? Bueno, acá tenemos graficado en rojo la función original, x menos 3 al cuadrado. Y en azul lo que tenemos es la recta tangente a la parábola en x igual 2. Es decir, la recta que hace contacto y que roza a la parábola únicamente a la altura de x igual 2, es decir, en este puntito. Bueno, la pendiente de esta recta es menos 2. Es justamente el resultado que acabamos de encontrar. La derivada, insisto, de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en ese punto. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer hasta ahora con esto? Calcular tasas de variación media en un intervalo y calcular derivadas de una función en un punto, ¿sí? Con las definiciones y fórmulas que dedujimos en esta clase. Eso está representado a través de los primeros 5 ejercicios de la guía, así que del TP3 pueden hacer hasta el ejercicio 5 inclusive. Cualquier consulta que tengan, la dirigen a los foros. Bueno, chicos, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.